tardes. Y bueno, está el tema, Jesús, también de la gentrificación, esta que ha dado tanto de qué hablar, tantas protestas, y el anuncio que se hizo ayer, estas 14 medidas por parte del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Así es, 14 medidas que poco a poco, tanto el sector, pues los que se dedican a vender, la gente que suele rentar estos espacios, pues ha empezado a interpretar o ha empezado pues a analizar los alcances de estas 14 medidas, en qué les afecta, las ven bien, hay dudas en algunos aspectos. Por ejemplo, ayer se hablaba mucho si esto significaba que se iba a congelar la renta. Ya por la noche la jefa de gobierno aclaró que no tenía que ver con un congelamiento de estas rentas, pero pues para entender y saber cómo lo están viendo desde la arista de las personas que viven en este corredor Roma Condesa, Colonia Juárez, saludamos a Alberto Tenorio. Él es integrante de la Asociación de Vecinos Roma Condesa, Hipódromo Condesa, Juárez y Cuauhtémoc. Alberto, ¿cómo estás? Buena tarde. Pues llevas prácticamente 3 décadas viviendo en esta zona, tengo entendido. ¿Qué lectura le dan o le están dando a estas medidas anunciadas el día de ayer por la jefa de gobierno, Clara Brugada? Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Te agradezco mucho el espacio. Sí, ayer escuchando los puntos que sacó la jefa de gobierno, pues es algo pues que tienen que estudiarlo. La comunidad ha visto todo este tema, ya que llevo yo tiempo viviendo aquí, todo este desplazamiento, todos estos cambios agresivos, repetitivos, en los cuales también hemos ido con las autoridades a comentar, y a raíz de la manifestación que hubo hace unas semanas, pues están volteando para ver que no se salga de las manos. En sí, pues sí es algo inevitable, porque también es una fuente de ingresos que nos ayuda a todos, pero hay descontrol. Es muy complejo todo el tema. La comunidad en concreto, pues pide más que busquen las soluciones, que aterricen todos estos planteamientos, que no sean ideas salidas al aire. Albert, Dime. sí, perdóname, dices tú, es un asunto muy complejo, desde luego lo es, pero desde tu experiencia nos gustaría que nos contaras, por ejemplo, de estos 30 años que llevas viviendo en esta zona, cómo ha sido la evolución en el aumento de los precios? ¿Ha habido de un año para el otro que te aumenten al 100%, que te doblen la renta? ¿Qué es lo que has experimentado en este tiempo y sobre todo a raíz de cuándo comenzó? Porque pareciera que lo estamos viendo a raíz del tema de la pandemia, donde mucha gente empezó a hacer home office o gente que llegó desde otras partes del país o de la República o de otros países. ¿Desde cuándo comenzó este tema? Mira, yo llegué en los 90 aquí a la Roma y igual en la Condesa. Efectivamente era una zona tranquila. Oye, perdón que te interrumpa, Alberto, te saluda Iván González. Nada más para contextualizar, tú llegaste en los 90. Hay que recordar que en esa época estaban bajos los precios en la colonia Roma por el sismo del 85, ¿no? Con toda esta secuela que dejó esta imagen y mucha gente se fue de la Roma. Y entonces se fue repoblando poco a poco, pero en esa década que nos platicas eran precios de renta y de venta pues bajos, ¿no? Exacto, Iván, sí. Efectivamente, eran muy accesibles. Digo, yo llegué mi familia, en ese caso por mi mamá, que por el trabajo y todo, la flexibilidad y efecto, la renta muy accesible para todos. Era un barrio común y corriente como cualquier otro, salvo también la cuestión de que no había tantos asaltos, no era tan inseguro, o sea, algo que se podía vivir bien y muy factible. Mi infancia en ese momento pues corría bastante bien. Yo recuerdo que salíamos tanto al Parque México, al España, Centro Médico, ir a jugar con todos los chavos, y era pues bien. Siguió pasando los años y empieza a incrementar. De hecho, cuando llegamos a la Roma, ahí duramos como unos 7, 10 años más o menos, ven en el edificio, y tuvimos que mudarnos. Y es donde nos empezamos a dar cuenta en ese momento que pues, la renta, claro, subió. Y no estamos hablando de un pequeño porcentaje, sino fue alto. Y bueno, ahí hicimos el sacrificio a toda la familia
y ya nos quedamos en la Roma. Y año tras año iba subiendo, íbamos viendo también vecinos que se iban inmigrando al Estado de México, a otras ciudades, por el mismo tema de que no tenían para pagar. Ya no estaban tampoco las tienditas de la esquina, empezaron a desaparecer, empezaron a aparecer los restaurantes, las cafeterías, el tipo de gente también empezó a aparecer nuevos inquilinos. En la seguridad empezó como que a nosotros que vivimos dentro de la zona, la seguridad, la verdad, siempre nos han cuidado y protegido. Pero en tema de que los conocidos cuando venían a visitarnos, pues sí, se veía como que ahí más todavía ocurre la parte de que pues no eran de ahí y pues ya les pedían como que, oye, es que no puede estar aquí, no puede estar acá. Entonces empezaron a haber muchos factores que toda la comunidad empezó a ver como que ya no era agradable de esa parte, sobre todo el alza de los costos. Reitero, las tienditas, las verdulerías, zapaterías, todos esos pequeños locales se empezaron a mirar porque les empezaron a subir las rentas. Yo de chico recuerdo que empecé a trabajar en una tiendita, ya no existe, claro. ¿Por qué? Porque le subieron la renta, todos esos pequeños comercios los empezaron a sacar. Oye, aprovechando esta parte de la que nos estás platicando, por poner un ejemplo, en el centro ha habido este desplazamiento de locatarios de muchos años y lo han ido ocupando personas de procedencia oriental con sus negocios. No sé, en la colonia Roma, la que nos estás platicando, si percibiste que fueran extranjeros los que estuvieran ocupando estos locales al subir la renta, algo especial o no necesariamente. Pues de todo, hay sí, en este tiempo ha habido de todo, o sea, ha habido extranjeros también como nacionales, ha sido parejo en esa parte. En la cuestión de de la gente asiática, ha sido muy poco. Yo he tenido la fortuna de también trabajar dentro de la zona y me ha tocado de todo. Claro, en el centro se ve más por la cuestión del movimiento, donde, claro, toda la cuestión china, pues es ahí donde se aglomeran. En la parte de la Juárez, ya en las calles es de Hamburgo, y no me acuerdo cuál es la otra, una pequeña que también ya parece como un barrio coreano, que empezaron a emigrar bastante gente de Corea, y están ahí varios localcitos. En la Condesa, pues lo que más emigró fueron los argentinos. Igual hay varias zonas, en toda esta parte de la Cuauhtémoc, donde como que varios países, varias colonias empezaron a hacer como sus grupitos. Eso es lo que en todo este tiempo sí me he dado cuenta, me he percatado. Y con todo esto, claro, va subiendo. Ahorita en este año, en estos 3 años, yo he tenido, desafortunadamente, que cambiarme 3 veces de casa. ¿Por qué? Porque me suben la serio? renta. ¿Y Sí. de qué zona te cambiaste? Yo estaba viendo primero en la Roma, ahí en la calle de Puebla. ¿Y qué porcentaje te subieron más o menos? Un porcentaje. Híjoles, yo llegué en la pandemia. Ajá. Y más o menos pagaba a unos 20,000. De ahí me quisieron subir 10,000 pesos más, entonces dije, 50%. No, 50%. Sí. Entonces era así como, pues no, ya estamos en pandemia, en lo que empieza a agarrar, pues no. Entonces conseguí algo un poquito más económico, pero lo tuve que compartir. Entonces pagaba 15,000. Ajá. Y de ahí también con mi rooming, el año pasado nos empezaron a subir que de 1,000, que 2,000, al mes aparte, no era como que respetable esa cuestión, también algo que apelamos mucho con el contrato. Oye, es que el contrato no dice que al mes, sino al año. Uh-huh. No, es que entiende la situación y empezaron a meter extranjeros, ahí me cambió la Condesa. Oye, perdón, ¿y esos contratos son nada más entre el arrendador y tú o se ponen ante notario? ¿Cómo? No, solamente, ahí es la trampa. Hay quienes hacen ese contrato solamente es el arrendatario y un servidor o el que esté rentando. También, claro, decían, no, es que si vamos al notario te voy a subir más. O sea, siempre le buscan como que ese pero de que si es algo más legal, va a generar más costo. Ah, pues ahí hay una trampa. Te cobran a ti el trámite, digamos.
Exacto, A el mí trámite, inspecciones, o sea, me metían muchas cosas y yo así que, Ya. ahorita afortunadamente donde me cambié, toda mi familia en ese edificio pues ya llevan bastantes años, ya llevan 20 años ahí. Ya. Y se abrió un pequeño espacio y pues dije, bueno, es donde ahorita afortunadamente estoy. Y pero lo mismo, llegué y me dice, oye, pero te voy a subir un 20%. Yo, bueno, está bien nada más porque es la zona y entiendo ahorita que el furor y todo. Dije, bueno, pero pues bueno, estoy cerca de mi familia, toda la parte que he vivido. Dije, pues bueno, lo voy a aceptar. Y bien, o Sí. sea, también donde vivo estoy bien. No tengo el tema con el arrendador porque también fue muy derecho y me dijo, oye, es que entiende, mira, viene esta persona que es extranjero y me paga en dólares, tú estás pagando. Claro. Pero como ya te conozco, pues bueno, prefiero que tú estés porque también no sé qué Sí. cuestiones traigan. Entonces, sí es un tema súper, súper delicado, hay que meterle mucho y es algo que las autoridades pues lo han dejado que Sí. crezca. Alberto, nos queda un minutito antes de ir a la pausa, pero me gustaría preguntarte, entre las acciones que ayer se anunciaron, la jefa de gobierno dijo que se va a crear un índice de precios de alquiler y también se van a mapear zonas de tensión inmobiliaria, así las denominó, es decir, va a haber ubicaciones y a estas ubicaciones se les va a dar un cierto rango, imaginamos, porque todavía faltan los detalles, un cierto rango de precios o un cierto tope de precios. ¿Tú crees que esto podría funcionar? Porque más allá de que sea el anuncio o la intención, como tú dices, falta lo que los dueños de estos espacios quieran hacer o quieran negociar en corto con el inquilino. Pues mira, también yo escuché todas las propuestas, las 14. Se oye muy bien, ojalá se pueda concretar, pero desgraciadamente por la cuestión del dinero es ahí donde se va a corromper. Esperemos que sea un resultado, pero y que realmente sí lo hagan. Igual el día si más adelante me invitan, no sé, cuando me avance esto y pueda igual compartir la experiencia que hemos vivido, pues sería un gusto y si realmente se dio o no se ha dado. Claro. ¿Cuándo, por ejemplo, vencería el contrato que tienes actualmente para saber, ahí se podría dar una idea de si qué tanto cambia o no? Llevo 2 meses aquí, entonces en Va 10 empezando. meses, Muy Sí, bien. pero 10 muy meses interesante conforme. porque pues nos habla de una práctica que se está generalizando en toda esa zona, ¿no? El subir así indiscriminadamente los precios de las rentas, de las ventas y pues sí tiene que haber un tope, ¿no? Pues la verdad es que sí, sí es pues para muchas familias hasta injusto, ¿no? Que llevan muchas décadas ahí y de repente tienen que salir porque pues ya no pueden pues pagar esas precios que les fijan